Aleluya. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Y un fuerte gloria a Dios. Voy a hacer una pregunta antes de comenzar. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra? Poner nuestras manos al cielo, decir un fuerte amén y un fuerte gloria a Dios. Yo le ruego al Señor hoy que el Señor nos hable y sé por fe que el Señor nos habla a través de su palabra. Amén. Nuestro hermano Antonio, el último día, si no recuerdo mal, fue el viernes, y nos predicó de una palabra que nos hizo mucho bien. Y entre la palabra dijo una frase que yo sé, se le ha dicho a él, que nos hizo mucho bien, y era: acuérdate del Señor. Amén. Y hoy vamos a hablar de una palabra que el Señor ponía en mi corazón, con una perspectiva desde esta línea un poco parecida, y es el tema central. Vamos a hablar de David, de una historia que se encuentra en 1 de Samuel, y vamos a hablar de cómo David se fortaleció en el Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia, 1 de Samuel, capítulo 30. Vamos a repetir, 1 de Samuel, capítulo 30. Aquellos que tengan Biblia me pueden acompañar, y si no, aquellos que tengan el móvil, pues también. 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Vamos a leer dos versículos, el 1 y el 6, ¿vale? Y dice la palabra del Señor: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y dice en el versículo 6: Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Le podemos dar un fuerte aplauso a su palabra. Aleluya. Vamos a entrar en la historia que acabamos de leer, pero habla la Biblia de este lugar llamado Siclag. ¿Y qué era Siclag? De alguna forma era una ciudad de que el rey Aquís, rey de Gat, se la había entregado al propio David. Fijarse, la ciudad de Gat era la ciudad de Goliat. David, cuando era joven, había derrotado a Goliat, y aproximadamente 10 o 12 años después, pues él empieza a huir de Saúl, puesto que lo quería matar. ¿Y dónde va? Va a buscar refugio ante los filisteos, en especial al rey llamado rey Aquís. Encuentra un poco un aliado en David, juntamente con sus 600 hombres que tenía, mujeres, niños y familia, y de alguna forma le da cobijo, lo arropa, y este rey pues tiene a David como a uno más. Allí vivían David, sus mujeres, 600 hombres con él que le acompañaban, la familia de todos ellos, un número, no podemos decir el número, pero un número considerable, un número grande. Y el rey aquí pues le había dado en esa ciudad de Gat, en Siclag expresamente, aquella ciudad para él y para los que él llevaba. Estando allí en Siclag, es llamado, fíjense, es llamado a un consejo de guerra por los propios filisteos, por el propio rey, para emprender una guerra en contra de Israel. Llaman a David como a uno más, y es convocado para esta reunión para emprender una guerra de los filisteos en contra del pueblo de Israel. Pero, claro, David, es verdad que de alguna forma va allí. Cuando él va allí, de alguna forma va y es rechazado, puesto que no se fían de él, puesto que él es israelita. Pero vemos que cuando él va,
él va a esa reunión convocada por los filisteos. Ocurre algo en Siclán, que era donde él estaba, terrible. Y es que los amalecitas habían invadido Siclán, y no solamente lo habían invadido, sino que habían prendido fuego a todo el pueblo. Y no se queda ahí, sino que se lleva a todas las mujeres y a todos los niños como esclavos. Qué miedo da cuando alguien se despreocupa y se entretiene en cosas que el Señor nos quiere que esté. Fíjense, fue convocado a una reunión de guerra en contra de su pueblo. Él va, y cuando él va se entera que a todo el poblado que él tiene, a sus mujeres, a su familia, a los 600 hombres que van con él, a las mujeres de ellos, a los hijos de ellos, el pueblo prende fuego y se llevan todos en cautividad. Que el Señor nos ayude a no entretenernos, porque a veces nos entretenemos en cosas que no son tan importantes, pero el diablo viene y destroza nuestras vidas. De alguna forma, estos filisteos pues van en contra de David, lo echan para atrás, es rechazado y le dice: mira, tú en esta reunión tú no vas a estar porque nos da miedo que tú te rebeles después en contra de nosotros y vayas en contra de nosotros. Cuando David vuelve de vuelta, se encuentra con toda la ciudad, como acabamos de decir, toda la ciudad quemada, toda la ciudad o todas las casas destruidas, toda la familia secuestrada y sin ninguna explicación. David lo pierde todo. Los amalecitas, vemos en la Biblia, porque un poco después lo vamos a decir también, ellos no mataron a nadie, ni a ninguna mujer, ni a ningún niño, pero sí se llevaron cautivo a todo el mundo. Claro, cuando David llega y se encuentra sin su familia, se encuentra el pueblo quemado, se encuentra esos 600 hombres valientes, guerreros, que estaban con él, se encuentran sin sus familias, sin sus compañeras, sin sus hijos, lo pasan tan mal que empiezan a llorar y a gritar de tal forma que dice la Biblia que no tenían más fuerza para llorar. Lloraron lo máximo posible y comenzaron a gritar lo máximo posible, porque aunque eran hombres valientes, hombres de guerra, hombres acostumbrados a la batalla, hay circunstancias como esta que no le quedaba más remedio que llorar y gritar. Hay personas que se creen demasiado fuertes y hay personas que aparentemente podemos aparentar mucha fuerza, pero déjenme deciros que eso es apariencia, porque cuando hay problemas y dificultades grandes no nos queda más remedio que llorar como un niño chico y pedirle ayuda al Señor. David, juntamente con esos guerreros, lloraban hasta que se quedaron sin fuerza. Y es que el tener fe en el Señor o poner nuestra confianza en Él no significa que en alguna circunstancia de nuestra vida también tengamos que llorar. David no solamente lo había perdido todo, había perdido a su mujer, a sus mujeres, a sus niños, a su familia, a todo el pueblo, a todo el poblado, a todas sus casas. Lo había perdido todo. Ya estaba en una circunstancia muy complicada, en una circunstancia muy difícil, pero para más, sus propios hombres, esos 600 guerreros, 600 hombres grandes en batalla, también se ponen en contra de él, y dice la Biblia literalmente que querían matarlo. Seguramente fuera uno de los peores momentos que pasó David. Fíjense, lo pierde todo y aquellos hombres que tenía a su lado, que daban la vida por él, ahora lo quieren matar. Pero vamos a entrar ahora en el centro del mensaje, que es lo que queremos transmitir hoy. Dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma
Cada uno de esos guerreros, de esos 600 hombres, habían perdido todo también. Pero dice la Biblia, pero David se fortaleció en Jehová. No vino el profeta Samuel, no vino su amigo tampoco, no vino un ángel, pero David tuvo que buscar a Dios personalmente. Dentro de esa circunstancia, dentro de ese problema tan grande que lo había perdido todo, él se ve solo. Déjenme deciros que el Señor va a permitir a lo largo de nuestra vida que nos encontremos solos más de una vez. Y mirad, déjame deciros algo, no sé si te ha pasado a ti, seguramente sí, pero yo también lo he experimentado y se pasa muy mal. Encontrarte solo se pasa muy mal. Pero claro, alguien que tiene madurez en el espíritu, alguien que es maduro en el Señor, aprende a fortalecerse en el Señor y no a depender de nadie. ¿Qué inmadurez es echarle la culpa a los demás siempre? ¿Qué inmadurez es entender que siempre dependemos de los demás? Pero David, un hombre maduro, un hombre que había experimentado este problema, tuvo que recurrir no a nadie, tuvo que recurrir al Señor. Y dice la Biblia literalmente que él se fortaleció en el Señor. Déjenme deciros que hay circunstancias tan complicadas, tan adversas, tan contrarias, que nadie nos podrá ayudar. Porque siempre buscamos esa ayuda, siempre buscamos que alguien arrime el hombro, siempre buscamos ese consejo que nos viene bien, que no es malo, no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que hay circunstancias que nadie te puede ayudar. Pero hay uno que siempre está. Menos mal que Él siempre está. No estamos solos. El Señor está de nuestra parte. David empieza a recurrir a lo que tiene que recurrir, al Señor. Y personalmente, empieza a orar. ¿Y qué hace antes de orar? Fíjense lo que hizo David. David, dice la Biblia, que fue a buscar a un sacerdote que estaba junto a él. Se llamaba Abiatar. Este sacerdote es algo curioso, porque es el único que sobrevive cuando Saúl mató a 85 sacerdotes, porque apoyaban simplemente a David, los mató a todos. Pero sin embargo, este Abiatar pudo escapar y con él pudo llevarse el elfo. El elfo. ¿Y qué hace David? David rápidamente, en estas circunstancias tan adversas, tan complicadas, dice: Abiatar, por favor, ven. Necesito de tu ayuda. Y te pido que traiga el efod. Mirad, por mucha experiencia que tuviera David, va en busca de este hombre, el hombre de Dios, el sacerdote, a pedirle ayuda. ¿Y qué es ese efod? Es la vestidura de los sacerdotes, que entre ellos, una de las cosas que hacía esa vestidura, no voy a entrar en ese tema, pero era también para consultar o buscar esa voluntad de parte del Señor y que Dios hablara. David, lógicamente, ya sabía pelear, era un guerrero, era un hombre de batalla. Él tenía aproximadamente unos 30 años, ya había vivido varias batallas. Él no necesitaba estrategias militares, ni necesitaba que alguien le aprendiera a luchar, él ya sabía. Pero mirad, la experiencia nunca puede sustituir la dependencia del Señor. A veces entramos en una torpeza y creemos que por nuestra experiencia, nuestra capacidad,
nuestros años, unos más y otros menos, nos hacen olvidar de que seguimos dependiendo del Señor. Ya pueda llevar 25 años, ya pueda llevar 77 años bautizado. Pero siempre tenemos que depender del Señor. David comenzó a orar, comenzó a buscar orientación, dirección. Y David, en otras palabras, dijo: Señor, no sé qué hacer. Lo he perdido todo. He perdido a mi familia, he perdido a mis compañeras, he perdido a mi hijo, lo he perdido todo. He perdido mi casa, he perdido el pueblo. Incluso mis hombres me querían matar, esos hombres que daban la vida por mí, ahora me quieren matar. ¿Qué es lo que hago, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Qué humildad de David. Qué alegría de que hay hombres y mujeres que entienden que antes de emprender algo hay que consultar al Señor. Y David sabía y lógicamente entendía que si veía a los amalecitas en su interior, y lo voy a decir en andaluz, decía: como los vea, los mato a todos. Y sabía que podía con ellos. Había derrotado a un gigante llamado Goliat. Era un hombre de guerra. Sabía que tenía la capacidad suficiente para emprender esa guerra contra los amalecitas y matarlos a todos. Pero sin embargo, él consulta al Señor y le dice: Abiatar, trae ese efod. Vamos a preguntarle al Señor qué debemos de hacer. Señor, lo he perdido todo. ¿Qué hago ahora? ¿Voy rápido a buscar a los amalecitas o me quedo aquí esperando? Y tenemos a un Dios que responde siempre. El Señor le dice a David: David, ve corriendo en busca de los amalecitas, rápido, porque ciertamente lo vas a alcanzar y vas a librar a todos los cautivos. El Señor le dice a David que los persiga, pero no solamente se queda ahí, sino le dice: te anticipo que lo vas a alcanzar y también te voy a anticipar que vas a tener victoria y vas a recuperar todo lo que has perdido. No hay nadie que consuele como el Señor consuela. Vaya esperanza, vaya ánimo le dio Dios a David. En esa circunstancia le digo: David, tranquilo que sigo estando contigo. Ve rápido, vas a encontrarlo, lo vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que has perdido. Pues David, con ese ánimo, con esa fuerza, él se fortalece en el Señor, recibe esa fuerza, ese ánimo del mismo Dios, y con esos 600 hombres emprenden el viaje para buscar a los amalecitas con toda su fuerza. Pero sin embargo, al llegar al arroyo Besor, dice la Biblia, 200 hombres de esos 600 que estaban cansados se quedan en el arroyo y no pueden seguir por cansancio. De 600, 200 están cansados. Mirad, te puedo asegurar, aunque no lo diga la Biblia, que los 600 hombres tenían la misma fuerza, tenían el mismo ánimo y las mismas ganas de recuperar a su familia. Todo de la misma forma. Todos los 600 hombres habían perdido todo. Pero sin embargo, en el cansancio del camino, no le faltaban ganas, pero fuerza sí. Y dice la Biblia que se quedaron en ese arroyo llamado Besor. Mirad, hay que reconocer que a veces viene cansancio a nuestras vidas. No hablo de cansancio físico, hablo de cansancio espiritual. A veces tenemos que reconocer que viene el desánimo, que vienen las pocas fuerzas, que viene, hermano, una actitud o un estado de ánimo que no estamos muy a la altura. ¿Quién de aquí no ha pasado por esos momentos? Porque aquí nadie somos súper espirituales, nadie siempre estamos en primera línea y nadie siempre estamos a esta altura, porque déjenme deciros, a veces estamos aquí
y a veces estamos aquí y tenemos que reconocer que nosotros no somos nada. Y esos 200 se quedaron atrás por cansancio. David, juntamente con los 400 restantes, siguen ese camino, y de alguna forma en el camino, fíjense lo que hace el Señor. 400 hombres guerreros fuertes, emprendiendo un viaje con toda su fuerza, con todas sus ganas de recuperar a su familia. Y ahora allí se encuentran en el camino un hombre egipcio abandonado, una especie de vagabundo. David, juntamente con sus hombres, no sabe nada, pero le da de comer, lo alimenta Antonio, y cuando lo alimenta se recupera y le pregunta: bueno, ¿tú de dónde eres? Sin ningún interés. Yo soy de Egipto, soy esclavo de los amalecitas. Mi amo me ha abandonado porque decía que estaba enfermo y me iba a morir. Y David tiene que decir: vale, te ha puesto el Señor a ti para que me diga dónde están los amalecitas. Dios se puede usar de cualquier forma y de quien Él quiera. Dios se usa de este vagabundo, de este hombre medio muerto, y coge y le dice: tú me vas a decir dónde están los amalecitas, o de otra forma dicha, dónde está mi familia y mi pueblo. La victoria, fíjense, tenía que pasar por ese vagabundo, hombre que llevaba abandonado 3 días, medio muerto, pero Dios utilizó a este hombre para que le dijera dónde acampaban los amalecitas. Bueno, ¿y quién eran estos amalecitas? Los amalecitas eran un enemigo de bastantes años de Israel, aparecen en los tiempos de Moisés, y de alguna forma, fíjense, no sé si recordáis, imagino que sí, que todos los que estamos aquí recordamos un mandato que el Señor le dio a Saúl, Pepe, y Dios le dijo a Saúl: ve a este pueblo de los amalecitas y mata a todo el mundo, y que nadie quede con vida. ¿Qué hizo Saúl? Desobedece al Señor y no mata a todo el mundo. Pues años después, estos amalecitas de nuevo emprenden guerra contra Israel. Fíjense, y recíbelo de parte del Señor. Cuando no obedecemos al Señor y cuando no rompemos rotundamente con aquello que el Señor nos dice, seguramente va a regresar. Porque cuando el Señor dice algo, hay que obedecerlo siempre. Eso que Saúl no obedece, al final es el mismo pueblo que otra vez de nuevo hace daño a David y a todo su pueblo. Bueno, pues David sigue las instrucciones de este esclavo, de este egipcio, llega al campamento de los amalecitas. No hacía falta ninguna estrategia, el Señor había arreglado todo antes de tiempo. Los amalecitas estaban haciendo fiesta, estaban comiendo, estaban bebiendo, de otra forma dicha, estaban confiados, sin esperar que David lo estaba siguiendo. Dice la Biblia que David, juntamente con estos 400 hombres, los derrota a todo el mundo y no queda vida alguna. Simplemente porque el Señor estaba con David. Amén. Recupera a todas las personas, sin excepción de ninguna, que se habían llevado cautivos. David recupera a su familia. Ellos recuperan sus bienes, recuperan todo el ganado. David lo recuperó todo, dice la Biblia. Qué gozo, qué alegría entender que lo importante es serle fiel al Señor. Amén. David lo recupera todo, pero fíjense lo que ocurre ahora. Después de esa gran victoria de David, juntamente con esos 400 hombres, ya que esos 200 se quedaron en el arroyo Besar, ahora cogen estos 400 hombres, los complicados de siempre. Siempre hay gente complicada.
Y esos 400 hombres se habían esforzado tanto en la guerra, se habían esforzado tanto en la batalla, que creían que la bendición del Señor solamente era para ellos. Y ahora dice estos 400 hombres: David, estamos muy contentos, lo hemos recuperado todo, pero vamos a repartir todo solamente en estos 400 hombres, porque los 200 no han hecho nada. Salta David y tiene que decir, un hombre de las características de David y con las cualidades de David, tiene que decir: mirad, yo juntamente con ustedes, 400 hombres, hemos emprendido la guerra y hemos estado en primera línea, pero el Señor nos ha bendecido. Y la bendición no se queda para nosotros, la bendición hay que repartirlo para todos. Porque aquí no hay nadie más importante que nadie. Desde ahí David crea una ley y dice que tanto el que vaya a la guerra en primera fila como el que se quede en campamento a guardar el campamento, todos iban a coger la misma recompensa. Perdónenme que no se me ofenda a nadie. Aquí es verdad que algunos hacen más y que es verdad que algunos hacen menos, que es verdad que a lo mejor algunos tienen un poquito más carga por algo y otros tienen menos carga por algo, pero déjenme deciros, aquí todos somos hermanos. Amén. Y la bendición es para todo el mundo. Amén. Porque aquí no hay nadie más importante que nadie. Amén. Tampoco hay ningún cargo más importante que nadie, perdónenme. Tu opinión no es más importante que la de nadie. A veces creemos que mi opinión tiene que ser la que se lleve a cabo simplemente porque llevo muchos años, porque soy un anciano o porque tengo el cargo de tal o el cargo de tal. Pero déjenme deciros que no. A ver si te enteras y me entero yo de una vez, que aquí tu opinión vale igual que las demás. Si David le fuera hecho caso a esos 400, pues esos 200 los pobreticos que estaban ahí, que estaban cansados, pues ¿no crees tú que esos 200 no querían también llegar al mismo sitio? Esos 200 querían llegar al mismo sitio, querían llegar a la malecita, destrozarlo y recuperar su familia, pero los pobreticos estaban cansados, eran más débiles, no tenían tanta fuerza. Pero somos hermanos. Y tanto los 400 como los 200 eran iguales. Y David dice: no, aquí todo el mundo vamos a recibir lo mismo. Mirad, en ese tiempo que David estuvo en Siclag, más o menos aproximadamente estuvo 1 año y medio viviendo allí, fue tratado por el Señor. El trato que recibió David fue un trato donde en ese pozo, en ese hundimiento, en ese problema tan grande, ahí el Señor lo trató. David lo perdió todo. El pueblo su propio pueblo se puso en contra, sin saber qué hacer, sin saber dónde ir y sin capacidad ninguna de poder actuar. Y estando en Siclag aprendió muchas cosas, pero ¿saben lo más importante que entendió? Y lo más importante que él recibió fue que en todo momento había que depender del Señor. Y David era o fue el mejor rey de todos los tiempos de Israel. Un hombre que dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón del Señor. Un hombre que lo vemos expresarse en los salmos de una forma de hablar con el Señor, una dulzura, una madurez, una visión, que David era un hombre extraordinario, pero por mucha experiencia, hermano, por mucha capacidad. El mayor cargo de Israel lo tenía él después, era el rey, pero sin embargo nunca se le olvidó que dependía del Señor. Amén. Señor, lo he perdido todo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y dice la Biblia, David se fortaleció en Jehová. David, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú, un hombre con tanta reputación, un hombre con tanta valía, ahora
tengas que decir que tu fortaleza no está en ti. Y nos podría decir: Manuel, iglesia, he entendido en medio de las circunstancias que he vivido que yo sin el Señor no soy nada. Pero David, si tú eras pastor de ovejas y cuando venía un león, cuando veía un oso, en vez de salir corriendo tú, salían corriendo ellos. Pero si tú te enfrentaste al mayor guerrero filisteo de aquel tiempo, que era Goliat, que medía exactamente 295 centímetros, 2 metros por 95. ¿Cómo es posible que tú, un hombre que te haya enfrentado a estas cosas, ahora entienda que sin la guía del Señor no puedes hacer nada? Manuel, porque he entendido que la victoria cuando estaba con Goliat no fue mía, que yo simplemente tiré una piedra, que yo no hice nada, que yo cogí una piedra insignificante, la tiré y le dio en la frente y mató a Goliat, que yo no fui. Manuel, que yo no era cuando salía el oso y el león corriendo, que no, que simplemente era que venían la presencia de Dios en mí y salían corriendo porque el Señor se lo ordenó. Que yo no era nada, yo no era en ningún momento el promotor de la victoria, que no, que si yo he vencido y si tengo victoria es porque el Señor siempre está conmigo. Amén, gloria tenga el nombre del Señor. Dáselo los fuertes aplausos y es para Él. Y David fue fortalecido en el Señor. Aquellos que estén cansados, aquellos que no tengan fuerza, aquellos que no tengan capacidad, aquellos que estén sumergidos en medio de un problema muy grande, donde no vean salida, déjeme deciros que hay alguien que te da fuerza. Se llama Jesús de Nazaret. Él nos capacita y nos da esa fuerza necesaria para poder seguir caminando. Hay un coro de un hermano que canta, que dice: cansado en el camino. Por supuesto que nos vamos a cansar. Por supuesto que a veces nos va a faltar la fuerza. Por supuesto, hermano y hermana, que a veces nos vamos a encontrar en circunstancias tan complicadas que vamos a decir: Señor, no sé qué hacer. Impotente. No puedo hacer nada. Pero hay uno. Hay uno, hermano y hermana, que lo imposible lo hace posible. Hay uno que nunca llega tarde. Ni llega temprano, llega cuando tiene que llegar. El Señor siempre aparece y lo arregla todo. El Señor siempre aparece y nos da una solución. Por eso, anímate en esta tarde. Y aquellos desanimados, aquellos que no tengan fuerza, fortalécete en el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo buscamos esa fortaleza? ¿Cómo buscamos esa fuerza? Termino con la frase que decía mi hermano Antonio, el último mensaje: acuérdate del Señor. Enciérrate con el Señor. ¿Cuántas veces nos ha enseñado el Señor que tenemos que parar? Y tenemos que volvernos a Él. La solución no está en el problema que tenemos o que dejamos de tener. La solución está en contar con la presencia del Señor. Yo no sé tú, pero yo reconozco que sigo dependiendo de Él. No tenemos fuerza, pero el Señor nos capacita para seguir teniendo las manos levantadas adorando al Señor. Aleluya. Amén, amén. Con poca fuerza, pero sigue hacia adelante. A veces con desánimo, pero sigue hacia adelante. Con problemas, pero sigue hacia adelante. Con dificultades, con enfermedad, pero sigue hacia adelante. Porque el Señor nos fortalece cada día, el Señor nos capacita cada día. Y déjenme deciros algo: si estamos aquí todavía, es porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Y te anticipo algo:
nos va a seguir ayudando cada día en el nombre del Señor. Porque tenemos un Dios que no hay quien lo aguante. Amén, gloria al Señor. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Inclina tu rostro, por favor, vamos a buscar al Señor.